Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa por Navidad, sonreí, me subí al coche e hice una sola llamada. Para Año Nuevo ya había cancelado sus pagos de hipoteca. Y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia tenía que restaurarse y la arrogancia ser castigada. No te imaginas lo que hice después. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, te voy a contar cómo un padre cansado dejó de ser el cajero automático de su propio hijo. Llevaba 8 años viudo cuando todo explotó. 8 años desde que María cerró los ojos en aquella cama de hospital mientras yo le sostenía la mano, prometiéndole que cuidaría de Miguel, que nuestra familia seguiría unida sin importar nada. Cumplí esa promesa con una devoción que rayaba en lo enfermizo, sacrificando mi paz, mi dinero, mi dignidad, todo por mantener viva la ilusión de que éramos una familia funcional. ¡Qué idiota fui! Aquella tarde de diciembre había ido a casa de Miguel con la esperanza ingenua de planear la cena de Nochebuena. En el camino compré una botella del vino favorito de Isabela, un Rioja Reserva que me costó más de lo que debería haber gastado, pero quería causar buena impresión. Siempre quería causar buena impresión, como si mi amor necesitara venir envuelto en papel de regalo caro para ser aceptado. Este año podría hacer mi famoso pavo, dije, hundiéndome un poco más en el sofá de cuero de Miguel, ese sofá que yo había ayudado a pagar cuando Isabela decidió que el anterior ya no combinaba con las cortinas nuevas. Ese con relleno de salvia que tanto le gustaba a tu madre. ¿Te acuerdas de cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Mis palabras se quedaron flotando en el aire caliente del salón, mezcladas con el olor dulzón de las velas de vainilla cara de Isabela. La casa olía a dinero gastado sin medida, a pretensiones que no podían sostener sin mi ayuda mensual. Miguel se movió a mi lado. Su alianza de boda brilló con la luz del árbol de Navidad de casi 4 metros, un monstruo de adornos importados que probablemente costó más que mi primer coche. Algo en su postura cambió. Los hombros se le encogieron como si se preparara para un golpe, y en ese momento supe que algo malo venía. Lo conocía desde antes de que aprendiera a caminar. Reconocía cada uno de sus gestos, cada señal de que estaba a punto de decepcionarme. «¿Papá? Por desgracia, este año no vas a ser bienvenido aquí por Navidad», dijo al fin, con la voz de alguien que recita un guión escrito por otra persona. Sentí las palabras como un puñetazo en el estómago, de esos que te dejan sin aire y te hacen dudar de lo que acabas de oír. Parpadeé varias veces, seguro de haber entendido mal, de que mi cerebro de 62 años me estaba jugando una mala pasada. ¿Cómo que no voy a ser bienvenido? ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, y odié el temblor que se coló en mi voz, la vulnerabilidad que dejaba al descubierto. Miguel evitó mirarme. Tenía los ojos clavados en la mesa de centro de mármol, la misma que le ayudé a escoger la primavera pasada, cuando Isabela decidió que sus muebles viejos ya no eran lo bastante sofisticados para recibir a sus amigas del club de lectura. Un club de lectura donde, según tenía entendido, nadie leía nada, pero todas competían por servir el champán más caro. «Es que mis suegros vienen», murmuró Miguel, cada vez más pequeño en su propia voz, como si las palabras le quemaran al salir. «Y ellos preferirían que tú no estuvieras». Se me helaron las manos. Ellos preferirían. No nosotros hemos decidido ni creemos que sería mejor, sino ellos preferirían. Como si la opinión de 2 personas que veía 3 veces al año tuviera más peso que la del hombre que lo había criado solo durante los últimos 8 años, que había hipotecado su casa para que él tuviera un techo, que había renunciado a su propia jubilación para financiar sus sueños de clase alta. «Es más fácil así, papá», añadió, sin atreverse todavía a mirarme. «Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas, sus costumbres, sus expectativas. No quiero que te sientas incómodo. La ironía me habría hecho reír si no me hubiera dolido tanto.
No quería que yo me sintiera incómodo, como si el problema fuera mi comodidad y no su cobardía. Miré alrededor del salón con ojos nuevos, como si lo viera por primera vez. Las cortinas de seda que yo pagué cuando Isabela se quejó de la falta de privacidad y de que las anteriores parecían de motel de carretera. El piso de madera noble que salió de mi segunda hipoteca porque el laminado original hacía ruido al caminar y eso la ponía nerviosa. Las molduras del techo que reventaron mi tarjeta de crédito porque un decorador de interiores convenció a Isabela de que eran esenciales para el equilibrio visual del espacio. Cada rincón de esa casa llevaba mis huellas, mis sacrificios, mi amor por mi hijo convertido en facturas pagadas y transferencias automáticas. Y ahora me decían que no era bienvenido para sentarme a la mesa que yo mismo había ayudado a comprar. ¿Su propia forma? Repetí despacio, saboreando cada palabra como si fuera veneno. ¿Y cuál es esa forma exactamente, Miguel? ¿La forma en la que aceptan mi dinero pero no mi presencia? ¿La forma en la que viven en una casa que yo financié, pero fingen que se la ganaron solos? Miguel se estremeció como si lo hubiera abofeteado, pero no respondió. Nunca respondía cuando las preguntas eran incómodas. Era una habilidad que había perfeccionado desde la adolescencia, ese silencio cobarde que usaba como escudo contra cualquier confrontación. «Papá, por favor, no lo hagas más difícil», susurró al fin. «Ya es bastante complicado para mí. Para él. Era complicado para él. No para el padre que acababa de ser expulsado de la Navidad familiar, sino para el hijo que tenía que dar la noticia». A través del arco hacia la cocina vi la batidora profesional que Isabela necesitaba para su fase de repostería navideña. Una obsesión que duró exactamente 3 semanas antes de que descubriera que hacer galletas desde cero era demasiado laborioso. $2.000 míos plantados en esa encimera de granito, usados quizá 2 veces desde octubre, ahora convertidos en un adorno más de su cocina de revista. Junto a la batidora, el robot de cocina que pidió para su cumpleaños. Al lado, la cafetera italiana que necesitaba para impresionar a sus invitados. Mi dinero, transformado en electrodomésticos que acumulaban polvo mientras yo comía sándwiches de crema de cacahuate para llegar a fin de mes. ¿Y entonces dónde voy a pasar yo la Navidad?, pregunté más bajo de lo que pretendía, con una voz que sonaba a derrota incluso para mis propios oídos. La cara de Miguel se desmoronó, pero no de culpa genuina, sino del fastidio de alguien que esperaba que su problema se resolviera solo y descubre que va a tener que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Tal vez podrías, no sé, visitar a la tía Rosa, sugirió, como si acabara de tener una idea brillante. O hacemos algo el fin de semana siguiente, tú y yo, solos. Sin Isabela, sin sus padres. Algo tranquilo. El fin de semana siguiente, como si la Navidad fuera solo otra cita en el calendario que se podía mover por comodidad, como una reunión de trabajo o una cita con el dentista. Como si 35 años de tradiciones familiares, de pavos compartidos y villancicos cantados a destiempo, pudieran reprogramarse para el sábado siguiente sin que eso significara nada. Me levanté del sofá con dificultad. Las rodillas protestaron después de tantos años cargando con un peso que ya no era solo físico. 8 años siendo el sostén invisible de esta familia, el que pagaba las cuentas y resolvía los problemas pero nunca recibía el reconocimiento, el que aparecía en las fotos cada vez más pequeño y más al fondo hasta casi desaparecer. «Ya veo», dije, y me sorprendió lo calmada que sonó mi voz, como si algo dentro de mí se hubiera apagado de golpe. «Papá, espera», balbuceó Miguel, poniéndose de pie también, extendiendo una mano que no llegó a tocarme. «No te vayas así. Podemos hablarlo. Seguro que encontramos una solución que funcione para todos». Pero yo ya caminaba hacia la puerta, pasando junto a las fotos familiares donde mi cara aparecía cada vez más pequeña y más al fondo en cada marco. En la más reciente, de la Navidad pasada, apenas se me veía en una esquina
casi recortado de la imagen. Pasé junto al armario del recibidor, ese que Isabela había llenado con docenas de chaquetas de diseñador que usaba una vez y olvidaba, mientras yo llevaba el mismo abrigo desde hacía 6 años porque no podía permitirme otro. Puse la mano en el pomo de la puerta, frío y sólido bajo mis dedos, y sentí una claridad extraña, como si de pronto pudiera ver mi vida desde fuera y reconocer por primera vez lo absurdo que había sido todo. «Hijo», dije sin darme la vuelta, porque sabía que si lo miraba a los ojos, perdería la resolución que empezaba a formarse en mi pecho. «Diles a los padres de Isabela, feliz Navidad de mi parte». Abrí la puerta y el aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada, frío y limpio y honesto, de una manera que nada dentro de esa casa había sido en años. Detrás de mí oí a Miguel gritar mi nombre una vez, con esa urgencia falsa de quien sabe que debería hacer algo, pero espera que el problema se resuelva solo. Luego, el clic suave de la puerta al cerrarse. Final absoluto. No corrió tras de mí. No salió a explicarse ni a pedirme que volviera. Solo el sonido de la puerta cerrándose y luego nada. El silencio de diciembre tragándose los últimos restos de mi esperanza. Me senté en el asiento del conductor de mi camioneta con el motor apagado, mirando las luces navideñas parpadear en las ventanas de casas donde las familias se preparaban para celebrar juntas, sin condiciones, sin exclusiones, sin la necesidad de ocultar a nadie por vergüenza. El vecino de enfrente sacaba cajas de adornos del garaje mientras sus hijos corrían a su alrededor, y por un momento lo odié, con una intensidad que me asustó. Lo odié por tener lo que yo había perdido, lo que quizá nunca había tenido realmente. El móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Miguel. Seguramente quería pulir la situación con promesas vacías y culpa repartida, explicarme que no era personal, que él me quería, pero que tenía que pensar en su matrimonio, en su esposa, en la paz de su hogar. Las mismas excusas de siempre envueltas en palabras nuevas. No contesté. Dejé que el teléfono vibrara hasta que paró, y luego vibró otra vez y otra. Cada llamada perdida una pequeña victoria contra la costumbre de correr siempre que él me necesitaba. Giré la llave y el motor cobró vida con un rugido familiar, reconfortante. Me perdí en la oscuridad de las calles de Lomas del Sur, dejando atrás el resplandor cálido de la casa que yo había pagado, pero en la que nunca pertenecería. La calefacción zumbaba contra el frío mientras conducía por las calles conocidas de vuelta a mi casa. Esas calles que había recorrido miles de veces, llevando a Miguel al colegio, a sus entrenamientos de fútbol, a las casas de sus amigos. Cada esquina guardaba recuerdos del hombre que fui alguna vez, el que creía que la familia lo era todo y que daría su último dólar por ver a su hijo sonreír. Aquel hombre era un idiota. Aquel hombre había confundido el amor con la sumisión, la generosidad con el servilismo, y había pagado el precio durante 5 años mientras su hijo y su nuera lo desangraban financieramente sin siquiera molestarse en darle las gracias. Me detuve en el semáforo de la 29 con la avenida Reforma, donde el tráfico de diciembre se acumulaba con la urgencia de las compras de última hora. A través de la ventanilla observé a un padre joven cargar regalos de Navidad en la parte trasera de su camioneta, paquetes envueltos en papel brillante que seguramente contenían juguetes, ropa, ilusiones. Sus hijos pegaban la cara al cristal del coche, empañándolo de puro entusiasmo, y el padre le sonreía con esa mezcla de cansancio y felicidad que yo conocía bien, que había sentido tantas veces cuando Miguel era pequeño y la Navidad todavía significaba algo más que obligaciones y decepciones. Tiempo atrás, ese había sido yo. Tiempo atrás, cargaba regalos mientras Miguel contaba los días que faltaban para abrir los paquetes, y María preparaba ponche en la cocina cantando villancicos con su voz desafinada que a mí me parecía la más hermosa del mundo. Antes de Isabela, antes de convertirme en poco más que un cajero automático con emociones incómodas que había que tolerar para seguir accediendo al dinero. Los números empezaron a desfilar en mi cabeza como una tragaperras rota,
cifras que había evitado sumar durante años porque sabía que el total me destruiría. $2.800 cada mes durante 5 años, 60 pagos automáticos que salían de mi cuenta el día 15 como un reloj, sin falta, sin retraso, sin una sola vez que Miguel llamara para dar las gracias o preguntar si podía permitírmelo. Mi calculadora mental se había rendido meses atrás, cuando por fin intenté sumar todo una noche de insomnio y el número me dejó mirando el techo hasta el amanecer. $168.000 solo en pagos de hipoteca. Sin contar el enganche, sin contar las remodelaciones, sin contar los préstamos que nunca se devolvieron, sin contar las emergencias que siempre surgían justo cuando empezaba a recuperarme del golpe anterior. Más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación, para esos viajes que siempre postergábamos, para la casita en la playa que soñábamos comprar algún día. Todo desaparecido. Simplemente desaparecido en el agujero negro de las ambiciones de mi hijo y los caprichos de su esposa. Apreté el acelerador con más fuerza de la necesaria cuando el semáforo se puso en verde. La camioneta rugió como protesta, en perfecta sintonía con mi humor, y dejé que la velocidad me llevara lejos de aquella casa, de aquel barrio, de la versión de mí mismo que había aceptado ser tratado así durante tanto tiempo. Pasé frente a la sucursal bancaria de la Quinta Avenida, donde había refinanciado nuestra casa, la casa de María y mía, el lugar donde criamos a Miguel, donde ella murió sosteniendo mi mano, para cubrir el enganche de la suya. Recordé con nitidez la cara del ejecutivo de banco, un hombre joven con traje demasiado grande que me miraba por encima de sus gafas con una mezcla de profesionalismo y algo que entonces no supe identificar. Ahora lo reconocía. Era lástima. «Señor Flores, ¿está seguro de esto?», me había dicho, pasando las hojas del contrato con dedos nerviosos. «Está poniendo mucho en riesgo por la inversión de otra persona. Es una cantidad considerable para alguien de su edad. ¿La inversión de otra persona?», así lo había llamado. No el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia, no el acto de amor de un padre por su único hijo, la inversión de otra persona. Tendría que haberlo escuchado, tendría que haber visto la señal de advertencia que me estaba dando un desconocido, pero estaba tan cegado por mi necesidad de ser necesario, de ser el héroe de mi hijo, que firmé sin dudarlo. Doblé por la calle Juárez, donde 3 años después tomé una segunda hipoteca cuando Miguel perdió el trabajo en aquella agencia de publicidad que pagaba bien pero exigía resultados. Lo despidieron por bajo rendimiento, aunque él lo contó como un recorte de personal, y yo fingí creerle porque era más fácil que enfrentar la verdad. «Es solo temporal, papá», me prometió aquella noche sentado en mi cocina con los ojos rojos y la dignidad hecha pedazos. «Solo hasta que vuelva a levantarme. Unas semanas, un par de meses como mucho». Isabela estaba detrás de él con un bolso de $700 colgando del hombro, asintiendo con cara compasiva mientras sus ojos calculaban mentalmente cuánto valía mi desesperación por ayudar, cuánto podían sacarme antes de que me diera cuenta. Ya lo sabía ahora con la claridad brutal de la retrospectiva. Para ellos yo no valía nada más que el número de mi cuenta bancaria. Entré a mi cochera, la del concreto agrietado que llevaba años necesitando reparación, pero que nunca podía permitirme arreglar porque cada peso extra se evaporaba en su fantasía suburbana perfecta. Las grietas se habían multiplicado con cada invierno, cada ciclo de frío y calor, expandiendo el daño mientras yo enviaba cheques para cubrir sus electrodomésticos de acero inoxidable. La luz del porche parpadeaba con ese zumbido eléctrico que indica una lámpara a punto de morir, otra reparación pendiente en una lista que nunca terminaba porque mi dinero siempre encontraba destinos más urgentes en otra casa, en otra vida. Dentro, la casa se sentía hueca de una manera que iba más allá de la ausencia de muebles nuevos. Era la ausencia de María, por supuesto, el vacío imposible de llenar que había dejado su muerte, pero también era algo más.
La ausencia de propósito, de alegría, de cualquier razón para levantarme por las mañanas que no fuera pagar facturas ajenas y esperar llamadas de mi hijo que solo llegaban cuando necesitaba algo. El teléfono empezó a sonar mientras forcejeaba con las llaves en la cerradura oxidada, el tono agudo rebotando en las paredes del porche vacío. Esta vez no era Miguel. En la pantalla apareció el nombre de Isabela, cada letra un pequeño insulto, y sentí una mezcla de rabia y curiosidad que me hizo dudar un segundo antes de contestar. Probablemente quería explicarme por qué yo no era lo bastante bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres, suavizar el golpe con excusas elegantes y esa voz de miel falsa que usaba cuando quería algo. Encajaba a la perfección. Llevaba 5 años esperando que alguien me dijera directamente lo que todos pensaban. Contesté al cuarto tono, dejándola dudar un instante de si atendería, un pequeño placer mezquino que me supo mejor de lo que debería. Daniel, canturreó con esa dulzura artificial que usaba cuando me pedía que pagara el agua o el impuesto predial, como si me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de contribuir. Me contaron del pequeño malentendido con Miguel. Qué pena que las cosas se hayan puesto tensas. ¿Malentendido? Me apoyé en la encimera de la cocina sin quitarme el abrigo, sintiendo el frío de la casa colarse hasta los huesos. No creo que haya ningún malentendido, Isabela. Dejaste muy clara tu postura. Tu marido me acaba de decir que no soy bienvenido en Navidad, porque tus padres prefieren no tenerme cerca. Eso es bastante claro, ¿no te parece? Hubo una pausa breve, calculada. Casi podía verla reorganizando su estrategia, buscando el ángulo correcto para manipular la situación a su favor. Mira, sé que esto parece duro, dijo al fin, suspirando con ese dramatismo ensayado que usaba para todo. Pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales, muy refinadas, esperan cierto ambiente en las fiestas, cierta elegancia. No es nada personal, Daniel, es solo cuestión de compatibilidad. ¿Cierto ambiente? Repetí, y algo empezó a hervir en mi pecho, algo que llevaba años contenido. ¿Y qué clase de ambiente es ese exactamente? ¿El ambiente que pagan mis transferencias mensuales? ¿El ambiente de la cocina que financié yo? ¿El ambiente de las cortinas de seda que salieron de mi bolsillo? Oí bolsas de compras crujiendo al fondo de la llamada. Seguramente estaba de compras, gastando dinero que debería haber ido a la hipoteca, dinero que según todos los cálculos de esa familia era mi responsabilidad proporcionar y su derecho disfrutar. Bueno, dijo, tras otra pausa incómoda, no están acostumbrados a tu tipo de comida, toda esa comida mexicana tan picante, tan intensa, y la música, Daniel, siempre tan alta, tan festiva. Ellos prefieren algo más sofisticado y, sinceramente, son gente muy culta. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte, filosofía, ya sabes, cosas sustanciales. Las palabras me golpearon con más fuerza que una bofetada. 8 años mordiéndome la lengua en reuniones familiares. 8 años tragando insultos velados y miradas de desprecio por amor a Miguel. 8 años haciendo como que no veía cómo ella me trataba como si fuera el personal de servicio que tuvo la desfachatez de sentarse a la mesa. ¿Mi tipo de comida? Pregunté con la voz tan plana que casi no la reconocí. ¿Te refieres a la comida que comiste todos los domingos durante 3 años cuando ustedes iban justos de dinero? Los tamales que hacía mi madre, la receta que me enseñó cuando era niño, esos que decías que te recordaban a tu abuela, la salsa de mi jardín que jurabas que era la mejor que habías probado. Eso era diferente, contestó, perdiendo la paciencia, dejando que se asomara la mujer real detrás de la máscara de cortesía. En ese momento lo agradecíamos porque no teníamos opciones, pero ahora, con mis padres aquí, con el nivel de vida que hemos construido, las cosas han cambiado, Daniel. Nosotros hemos evolucionado. Ahora, con tus padres aquí, la interrumpí.
No puedes permitir que el campesino mexicano te avergüence en tu mesa elegante, ¿verdad? No puedes arriesgarte a que el suegro albañil cuente historias de obra mientras tus padres hablan de sus vacaciones en Europa. La dulzura se evaporó por completo, reemplazada por ese tono cortante que usaba cuando dejaba de fingir. No seas dramático, Daniel. Esto no tiene nada que ver con la raza ni con tu origen. Tiene que ver con la clase, con la educación, con el refinamiento. Mi padre se graduó con honores de la Universidad de Monterrey, una de las mejores del país. Mi madre habla 4 idiomas con fluidez. Veranean en Marbella cada año. Conocen Europa como la palma de su mano. ¿Qué aportarías tú exactamente a una conversación con ellos? ¿Historias de poner azulejos? ¿Anécdotas de la construcción? ¿Consejos sobre mezcla de cemento? Sentí un calor subir por el pecho, una rabia antigua que llevaba años enterrada bajo capas de resignación y amor mal entendido. Pero mantuve la voz estable, porque sabía que perder el control era exactamente lo que ella esperaba, la excusa perfecta para pintarme como el salvaje irracional que confirmaba todos sus prejuicios. Levanté un negocio desde cero después de que muriera el abuelo de tu marido, dije con una calma que me costó sangre mantener. Empecé poniendo azulejos con mis propias manos y terminé empleando a más de 50 personas, dándoles trabajo digno y salarios justos. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año en ese banco, donde pasó 40 años detrás de un escritorio sin arriesgar nada. He construido hospitales, escuelas, casas donde viven familias reales. ¿Qué ha construido tu padre además de una jubilación cómoda a costa del dinero de otros? El dinero no lo es todo, Daniel, respondió con esa frialdad de quirófano que usaba cuando quería herirme de verdad. La cuna importa, la educación importa, los modales, la cultura, el saber estar. Y francamente, María entendía mejor cuál era su lugar que tú. Ella sabía comportarse, sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callada. Nunca hacía sentir incómoda a nadie. El nombre de mi esposa en su boca fue como un cuchillo entrando despacio entre las costillas. El silencio al otro lado de la línea se volvió sólido, denso, casi tangible. Isabela había cruzado un límite que ni siquiera sabía que existía hasta que la oí pisotearlo con sus tacones de diseñador, sin remordimiento, sin darse cuenta de que acababa de encender un fuego que no podría apagar. ¿Qué acabas de decir de mi esposa?, pregunté, y la voz que salió de mi garganta no era la mía, era algo más antiguo, más peligroso, la voz de un hombre que por fin había encontrado el límite de su paciencia. Solo digo que ella sabía cómo mezclarse mejor, replicó, imperturbable, como si estuviéramos discutiendo el color de las servilletas. No hacía olas. Entendía que hay espacios que no son para una, conversaciones en las que no tiene sentido participar. Tenía humildad, Daniel. Sabía cuál era su lugar en el mundo. Cerré la mano alrededor del teléfono hasta ponerme blanco de los nudillos, sintiendo el plástico crujir bajo la presión. María tenía más clase en un dedo que toda tu familia junta en la sangre. Dije, cada palabra un ladrillo en un muro que estaba construyendo entre nosotros. María era maestra de escuela primaria. Enseñó a leer a más de 1000 niños en 30 años de carrera, muchos de los cuales ahora son médicos, abogados, ingenieros. María hablaba 3 idiomas porque le gustaba aprender, no porque necesitara impresionar a nadie. María cocinaba para los vecinos cuando estaban enfermos, visitaba a los ancianos del barrio, organizaba colectas para familias necesitadas. María era la mejor persona que he conocido en mi vida, y tú no eres digna ni de pronunciar su nombre. ¡Ay, por favor!, bufó con ese desprecio que ya ni se molestaba en disimular. Era una señora de la limpieza que tuvo suerte de casarse con alguien que ganaba bien. Al menos tenía la decencia de no hacer escándalo, de no causar problemas. Eso es más de lo que puedo decir de ti. Isabela, dije, bajando la voz hasta convertirla en algo apenas más fuerte que un susurro. Escucha con mucha atención lo que te voy a decir.
Esta conversación se ha terminado. Se acabó fingir que somos familia. Se acabó pretender que hay algo entre nosotros además de las transferencias bancarias. No puedes simplemente... empezó ella con ese tono indignado de quien no está acostumbrada a que le lleven la contraria. Se acabó, repetí, y colgué antes de que pudiera añadir una palabra más. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera, sorprendido de que las manos me temblaran menos de lo que esperaba. Algo había cambiado en los últimos minutos, algo fundamental se había roto dentro de mí, y en su lugar había crecido una claridad que no sentía desde hacía años. La cocina se veía diferente bajo esa luz nueva, más pequeña pero más limpia, como si de pronto hubieran abierto una ventana que llevaba cerrada demasiado tiempo. Fui al escritorio del rincón, ese mueble viejo que María había elegido en un mercadillo de antigüedades 30 años atrás, y saqué la carpeta manila que llevaba meses evitando mirar. Extractos bancarios, papeles de hipoteca, recibos, facturas, 5 años de transferencias automáticas que me habían dejado seco mientras ellos vivían como si pertenecieran a una élite que solo existía en su imaginación. Ya era hora de detener la hemorragia. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina como si fueran pruebas de una escena del crimen. 5 años de estados de cuenta, cada uno con la misma línea repetida como un mantra de mi estupidez. Transferencia automática. $2.800, cuenta del Banco del Norte terminada en 7423, el día 15 de cada mes sin falta, sin retraso, sin una sola vez que considerara detenerlo. Cogí la calculadora y empecé a sumar, aunque ya conocía los números de memoria, aunque cada cifra estaba grabada en mi cerebro como una cicatriz. El primer año, $33.600 que podían haber ido a reparar mi casa, a cambiar el coche que ya empezaba a fallar, a tomarme unas vacaciones por primera vez desde que murió María. El segundo año, otros $33.600 mientras yo cancelaba la suscripción al periódico porque no podía justificar el gasto. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva y usaba los mismos pantalones hasta que los parches ya no aguantaban más parches. En el cuarto año, empecé a hacer la compra en supermercados de descuento, comprando marcas genéricas y productos a punto de caducar, porque cada peso ahorrado era un peso que podía enviar a la casa de cristal y cartón de mi hijo. Este quinto año había sido el peor. Llevaba meses comiendo sándwiches de crema de cacahuate para desayunar, almorzar y cenar algunos días, porque la comida real se había convertido en un lujo que no podía permitirme. Había vendido las herramientas buenas que usaba para trabajos pequeños de carpintería, la cámara de fotos que María me regaló en nuestro 20º aniversario, los libros de primera edición que coleccionaba desde la universidad. Todo sacrificado en el altar de mantener a flote una familia que me consideraba un estorbo vergonzoso. $168.000 en pagos de hipoteca, sin contar el enganche de $47.000 que salió de refinanciar mi propia casa, sin contar los $18.000 de la cocina nueva, sin contar los $12.000 del coche de Isabela cuando el suyo ya no proyectaba la imagen correcta, sin contar las docenas de emergencias que siempre surgían en el peor momento, el veterinario del perro que nunca tuvieron, las reparaciones del techo que nunca se hicieron, los gastos médicos de enfermedades que sospecho nunca existieron. Me recosté en la silla hasta que las cifras se me emborronaron, hasta que dejaron de ser números y se convirtieron en años perdidos, oportunidades desperdiciadas, una jubilación que nunca llegaría, el dinero del seguro de vida de María, mis ahorros de toda la carrera, el fondo universitario que habíamos empezado para unos nietos que ahora, por lo visto, nunca me dejarían conocer. Todo eso vertido en una casa donde yo no era bienvenido ni para cenar una noche al año, donde mi presencia era considerada una molestia que había que tolerar en el mejor de los casos y un problema que había que eliminar en el peor. Alargué la mano hacia el teléfono y busqué el número del banco, moviéndome con la precisión de alguien que por fin sabe exactamente lo que tiene que hacer.
El sistema automático me recibió con esa voz neutra y profesional que ofrece opciones en inglés y en español, como si el idioma que eligiera fuera a cambiar algo. Marqué la opción de atención al cliente y esperé, escuchando una versión instrumental de villancicos navideños mientras contaba los segundos. Servicio al cliente, le atiende Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? La voz era joven, profesional, probablemente una chica trabajando el turno de noche para pagarse la universidad. Necesito cancelar una transferencia automática, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Claro, señor, necesitaré su número de cuenta y algunos datos de verificación para proceder. Recité los números de memoria mientras escuchaba el tecleo rápido de sus dedos sobre el teclado. Profesional, eficiente, sin una pizca de juicio sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando lo que probablemente parecía ser el pago de la hipoteca de un hijo. No podía saber que estaba presenciando el final de 5 años de explotación sistemática, y tampoco era su trabajo saberlo. Ya veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores, dijo al cabo de unos segundos. $2.800 mensuales al Banco del Norte, cuenta terminada en 7423. Tenemos registros desde hace 5 años. ¿Es correcta esta información? Correcta, confirmé. ¿Y quiere cancelarla con efecto inmediato? Hubo una pausa casi imperceptible, probablemente de sorpresa. El próximo pago está programado para el 15 de este mes. Miré alrededor de mi cocina. Los electrodomésticos viejos que no podía cambiar porque cada peso se iba a otra parte. Las paredes que llevaban una década sin pintura. Las ventanas por donde se colaba el frío de diciembre porque el dinero de las reparaciones siempre encontraba destinos más urgentes en el castillo de otra persona. Pensé en María, en lo que diría si pudiera verme ahora, en si estaría orgullosa de mi generosidad o avergonzada de mi debilidad. Pensé en Miguel de niño, corriendo por este mismo piso, pidiendo que lo cargara porque tenía miedo de la oscuridad. Pensé en el hombre en que se había convertido, el que me había mirado a los ojos esa tarde y me había dicho que no era bienvenido en su casa por Navidad. Con efecto inmediato, confirmé. Cancélela ahora mismo. Listo, señor Flores. La transferencia automática ha quedado cancelada. No se realizará el pago del 15 de diciembre, ni ninguno posterior. ¿Desea que le envíe una confirmación por correo electrónico? Sí, por favor. Perfecto. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche? No, respondí, y me sorprendió lo bien que se sintió esa simple palabra de 2 letras, lo liberadora que era la negación después de años de decir que sí a todo. No, eso es todo. Muchas gracias, Jennifer. Colgué y me quedé sentado en el silencio repentino de mi cocina, escuchando los ruidos de la casa, el zumbido del refrigerador viejo, el goteo del grifo que necesitaba una arandela nueva, los crujidos de una estructura que había envejecido conmigo. Fuera, la oscuridad de diciembre había caído por completo sobre Monterrey. A través de la ventana veía las luces navideñas de los vecinos parpadeando en patrones festivos, familias preparándose para celebraciones en las que nadie sería excluido por no ser lo bastante refinado. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del mes siguiente iba a cuadrar. Por primera vez desde que murió María, podría arreglar la luz del porche sin sentir que estaba robándole algo a mi hijo. Podría comprar comida decente, café del bueno, quizá incluso plantearme unas vacaciones cortas a algún lugar donde nadie me conociera y nadie esperara nada de mí. Recogí los estados de cuenta, los papeles de la hipoteca, todas las pruebas de mi martirio voluntario, y los llevé a la chimenea. No había encendido fuego allí desde la última Navidad que María estuvo viva, cuando nos sentamos juntos a ver las llamas mientras planeábamos un futuro que nunca llegaría. Encendí un fósforo y lo acerqué al papel, viendo cómo la llama prendía primero en una esquina y luego se extendía, hambrienta, consumiendo cifras y fechas y toda la evidencia de mi estupidez. 5 años de sacrificio inútil se convirtieron en cenizas mientras yo miraba, hipnotizado por el fuego, sintiendo el calor en la cara por primera vez en mucho tiempo.
El móvil vibró sobre la encimera con un mensaje de texto nuevo, seguramente Miguel tratando de arreglar las cosas o Isabela pidiendo dinero para algo esencial, como cojines decorativos nuevos para el sofá que yo había financiado. No miré. En lugar de eso, fui al armario donde guardaba las botellas especiales y saqué el whisky bueno, el que llevaba años reservando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Había pensado abrirlo cuando Miguel me diera un nieto, cuando anunciaran algún logro que justificara todo lo que había sacrificado por ellos. Pero esa noche era ocasión suficiente. Esa noche era el comienzo de algo nuevo. Serví 2 dedos generosos en un vaso de cristal que había sido de mi padre, el único objeto de valor que conservaba de mi infancia, y lo levanté hacia la foto de María sobre la repisa. «Por ti», dije en voz alta, a la mujer que ya no podía oírme, «y por el hombre que voy a volver a ser». El whisky bajó suave y caliente, con notas de roble y caramelo que no había probado en años. Fuera, las campanas de alguna iglesia cercana empezaron a sonar, llamando a la misa de medianoche que María nunca se perdía. Me senté en mi sillón favorito, el que ella eligió para mí hace tantos años diciendo que era perfecto para leer y pensar, y dejé que el silencio me envolviera. No era un silencio de soledad, como tantas otras noches. Era un silencio de posibilidad, de espacio abierto donde antes solo había obligaciones y decepciones. Por primera vez en 5 años, el futuro se sentía como algo que podía diseñar yo mismo, no como una serie de facturas que pagar y expectativas que cumplir. La mañana siguiente amaneció clara y fría, con ese sol de diciembre regiomontano que entra a raudales por las ventanas y hace brillar el polvo en el aire. Me desperté sin el peso familiar de la ansiedad financiera, sin el cálculo automático de cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. Por primera vez en años, el día se extendía delante de mí como un regalo sin abrir, lleno de posibilidades que no involucraban sacrificarme por gente que no me valoraba. Preparé café del bueno, el colombiano de origen único que llevaba meses mirando en el supermercado sin atreverme a comprarlo, y me senté a disfrutarlo en la mesa de la cocina mientras el vapor se retorcía en el aire frío. A las 10:47, el teléfono rompió el silencio. El nombre de Isabela parpadeó en la pantalla como una señal de advertencia, como esas luces rojas que te indican que no pases, que hay peligro adelante. Contesté por pura curiosidad, preguntándome qué nueva exigencia tendría tan temprano. «Daniel», dijo con ese tono de impaciencia apenas disimulada que usaba cuando algo no iba según sus planes. «Necesito que vayas a recoger a mis padres al aeropuerto de Monterrey. Su vuelo desde Ciudad de México llega a las 2 de la tarde. Puerta de llegadas internacionales, van a estar esperándote». Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, observando cómo el vapor seguía subiendo en espirales lentas, completamente inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor. «Isabela, ¿se te olvidó la conversación de ayer por la noche?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. «¿La parte donde me dijiste que tu familia era demasiado refinada para compartir mesa conmigo? Mira, sea lo que sea eso que pasó, lo que se dijo, ahora tenemos que centrarnos en lo práctico», replicó, descartando horas de insultos como si fueran un malentendido sin importancia. «Mis padres necesitan transporte desde el aeropuerto y tú eres el único que tiene tiempo libre durante el día. Miguel está trabajando, yo tengo citas y un taxi les parece demasiado impersonal después de un vuelo tan largo». La desfachatez me dejó sin palabras durante varios segundos, tiempo que ella aprovechó para seguir hablando, llenando el silencio con justificaciones que sonaban cada vez más absurdas. Menos de 24 horas después de decirme que yo no era digno de compartir la cena de Navidad con su ilustre familia, pretendía que fuera su chófer personal, que recogiera a las mismas personas cuya delicada sensibilidad no podía tolerar mi presencia en su mesa. «¿Y me lo pides a mí porque...?» Dejé la pregunta flotando, genuinamente curioso de ver cómo justificaba semejante contradicción. «Porque eso es lo que hace la familia, Daniel», respondió con un suspiro de paciencia agotada,
como si estuviera explicándole algo obvio a un niño lento. La familia se ayuda. Además, seamos honestos, tú no eres una amenaza para nadie. No eres mi rival ni mi competencia. Eres demasiado manso, demasiado simple para eso. Así que súbete a tu camioneta y ve por ellos. Nos harías un favor enorme y demostraría que no hay resentimientos. La palabra manso me golpeó como una bofetada inesperada. Manso, como un animal domesticado, como un perro que viene cuando lo llaman sin importar cuántas veces lo hayan pateado. Así me veía, así me habían visto siempre, un recurso útil, predecible, incapaz de morder la mano que lo alimentaba, aunque esa mano lo estuviera estrangulando lentamente. ¿Qué aerolínea?, pregunté al fin, muy tranquilo, dejando que pensara que había ganado. Vuelo 447 de Aeroméxico, dijo, y pude oír la satisfacción en su voz, el alivio de quien confirma que el mundo sigue funcionando como esperaba. Aterrizan a las 2 en punto. Estarán esperando en la zona de equipaje, en la banda 3. Llevan varias maletas, así que asegúrate de que haya espacio en tu camioneta. Y, Daniel, añadió como si fuera un detalle menor, esperan que vaya alguien que sepa manejar bien el equipaje. No nos hagas quedar mal. Claro, respondí, dejando que mi voz sonara dócil, complaciente. Me encargaré de todo. No te preocupes por nada. Bien. Y ponte algo decente, por favor. Quizá esa camisa azul que llevaste a la graduación de Miguel, la que te queda medio presentable. Mis padres se fijan en esos detalles, primeras impresiones y todo eso. Colgó sin dar las gracias, sin un por favor, sin reconocer siquiera que me estaba pidiendo un favor enorme después de haberme humillado la noche anterior. Miré el reloj de pared sobre el fregadero. 10:52. Tenía más de 3 horas antes de que aterrizara el vuelo, tiempo de sobra para llegar al aeropuerto si salía inmediatamente. Me serví otra taza de café, le añadí una cucharada extra de azúcar, un lujo que no me había permitido en meses, y abrí el periódico de ayer por la sección de crucigramas. Había uno a medio terminar que había dejado la noche anterior, demasiado cansado para concentrarme. Gratificación aplazada, 12 letras. Sonreí mientras el café me calentaba las manos y el sol de diciembre entraba por la ventana. La respuesta se me ocurriría en algún momento. Tenía todo el tiempo del mundo. A las 2:15 de la tarde estaba cómodamente instalado en mi sillón favorito, con una taza de té Earl Grey recién hecho humeando sobre la mesa baja y la edición dominical del Diario de Monterrey desplegada sobre mis rodillas. El crucigrama de ayer yacía completado junto a la taza, con todas las casillas llenas de mi letra pequeña y ordenada. La respuesta a gratificación aplazada había resultado ser postergación, una palabra que de pronto me parecía tremendamente apropiada para describir mi situación. Llevaba 5 años postergando mi propia vida, mis propias necesidades, mis propios deseos, todo en nombre de una familia que me consideraba prescindible. Ya no más. El sol de diciembre entraba oblicuo por las ventanas del salón, calentando el espacio donde había pasado tantas noches solo, contando las horas hasta la próxima transferencia, calculando cuánto tendría que recortar de mi presupuesto para cubrir alguna nueva emergencia inventada. Aquella tarde el silencio se sentía diferente. Era un silencio ganado, elegido, lleno de una paz que llevaba años sin experimentar. El teléfono vibró sobre la madera de la mesa baja. La pantalla mostraba el nombre de Isabela. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3, 4, hasta que saltó el buzón de voz. Volví a mi periódico, pasando las páginas con la calma de alguien que tiene toda la tarde por delante y ninguna obligación urgente que atender. A las 2:47 llegó un mensaje de texto que no abrí, pero cuyo avance pude ver. Papá, ¿dónde estás? Mis padres ya aterrizaron y están esperando. Puse el móvil boca abajo y seguí con la sección de deportes. Los Rayados habían vuelto a perder contra Tigres en el Clásico Regio, lo cual no sorprendía a nadie que siguiera el fútbol local.
Algunas cosas no cambiaban nunca, como la rivalidad entre equipos o la tendencia de ciertas personas a esperar que otros resolvieran sus problemas. A las 3 de la tarde fui a la cocina a preparar más té, tomándome mi tiempo para calentar el agua hasta el punto exacto, para dejar reposar las hojas el tiempo necesario, para disfrutar cada paso de un ritual que llevaba años haciendo con prisa. El teléfono había vibrado 4 veces más mientras preparaba el té. A las 3:30 ya llevaba 6 llamadas perdidas y varios mensajes que no había leído. Me senté en la cocina a reorganizar el cajón desastre, ese que todos tenemos y todos evitamos, lleno de pilas gastadas, menús de restaurantes que ya no existen, llaves de cerraduras olvidadas y recibos de compras que hicimos hace años. Era una tarea que llevaba meses postergando, otra vez esa palabra, porque siempre había algo más urgente, alguna crisis ajena que atender, algún cheque que escribir para problemas que no eran míos. La 7ª llamada llegó a las 3:45, esta vez desde un número desconocido con prefijo de Ciudad de México. Seguramente los padres de Isabela, usando el teléfono de alguien en el aeropuerto para intentar localizar a su chofer desaparecido. Dejé sonar también esa llamada, imaginando sus caras de incredulidad al descubrir que el hombre manso no había aparecido, que la bestia de carga se había negado a cargar esta vez. Afuera, un vecino estaba colgando luces navideñas en su porche mientras sus niños corrían por el jardín con esa energía inagotable que solo diciembre parece darles. Los observé un rato desde la ventana de la cocina, recordando cuando Miguel tenía esa edad, cuando las navidades eran sinónimo de emoción y no de exclusión. Familias normales haciendo cosas normales, decorando sus casas, preparando galletas, planeando reuniones donde todo el mundo era bienvenido, nadie varado en ningún aeropuerto esperando a alguien que no llegaría nunca. A las 4:15, el teléfono empezó a sonar casi sin parar, como si todas las líneas de comunicación de la familia Jiménez se hubieran coordinado para atacar simultáneamente. Primero Isabela, luego Miguel, luego el número desconocido, luego Isabela otra vez. El zumbido constante se volvió un insecto furioso, atrapado contra el cristal de mi paciencia. Desenchufé el teléfono fijo de la pared con un gesto decidido y apagué el móvil, disfrutando del clic final que trajo el silencio. Me preparé un sándwich de queso a la plancha, como los que hacía María los domingos por la noche, con pan de masa madre y queso manchego que se fundía hasta formar hilos dorados y crujientes en los bordes. Calenté una lata de sopa de tomate en la olla pequeña, esa comida de consuelo que no me había permitido en meses porque cada peso del supermercado estaba calculado para maximizar la cantidad y minimizar el placer. El queso se doró perfectamente. La sopa humeaba en mi taza favorita, la que dice mejor papá del mundo, que Miguel me regaló cuando tenía 10 años y todavía me admiraba. Y el silencio de la casa se sentía como un abrazo en lugar de un vacío. Comí despacio, saboreando cada bocado, viendo cómo el sol de invierno empezaba a caer y las sombras se alargaban sobre el patio trasero. En algún lugar del otro lado de la ciudad, 3 personas estarían en el estacionamiento del aeropuerto discutiendo sobre el costo de un taxi y preguntándose cómo se atrevía su chofer personal, su hombre manso, su cajero automático con piernas, a plantarlos de esa manera. El pensamiento le dio mejor sabor a la sopa de lo que la receta merecía. A las 5 de la tarde había terminado de cenar, cargado el lavavajillas, limpiado la cocina y estaba decidiendo qué película ver. Hacía años que no disponía de una tarde entera para mí mismo, sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de última hora. Estaba considerando una película clásica que María y yo solíamos ver juntos. Casablanca, quizá, o Lo que el viento se llevó, cuando el estruendo empezó en la puerta principal. No tocaban, aporreaban, con esa violencia que hace vibrar el marco de madera y suena a furia contenida a punto de explotar. Los golpes eran rítmicos, insistentes, como si quisieran derribar la puerta a pura fuerza de voluntad. Dejé el control remoto sobre el sofá,
y caminé despacio hacia el recibidor, sabiendo perfectamente a quién encontraría al otro lado. Los golpes se hicieron más fuertes con cada paso que daba, cada vez más rabiosos, como si mi demora fuera una ofensa adicional que añadir a la lista. Por la mirilla de la puerta vi 3 siluetas apretadas en mi pequeño porche, los rostros distorsionados por el cristal pero perfectamente reconocibles. Carlos Jiménez con la cara roja de furia, Cecilia detrás con expresión de indignación ofendida, e Isabela cerrando la formación con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecían un ejército a punto de asaltar una fortaleza enemiga, convencidos de su superioridad moral y su derecho a exigir explicaciones. Abrí la puerta con calma y me encontré la cara roja de Carlos a centímetros de la mía, tan cerca que podía oler su colonia cara, mezclada con el sudor del enfado. «¿Qué demonios te pasa?», gritó, empujando la puerta y entrando a mi salón sin esperar invitación, como si mi casa fuera una extensión de su territorio. «¿Tienes idea de lo que nos hiciste? Nos quedamos esperando en ese maldito aeropuerto más de 3 horas. 3 horas, Daniel, como indigentes». Cecilia lo siguió de cerca, con el peinado perfecto completamente arruinado y los labios apretados en una línea de disgusto que le envejecía 10 años. «Esto es completamente inaceptable», declaró con ese tono de maestra de escuela cara regañando a un niño problemático. «Absolutamente bárbaro. Viniendo de alguien de tu edad, de tu supuesta experiencia, es simplemente vergonzoso». Isabela cerró la marcha, el abrigo de marca arrugado como si hubiera pasado horas, retorciéndolo de pura frustración, el maquillaje corrido de lágrimas de rabia que se había limpiado a medias. «Nos humillaste», escupió, las palabras saliendo como veneno. «¿Tienes idea de lo que hiciste? Mis padres tuvieron que pagar un taxi de $40 porque tú decidiste que era más importante. ¿Qué? ¿Quedarte en casa mirando la televisión? ¿Demostrarnos algo?» «Salgan de mi casa», dije, y mi voz cortó su coro de acusaciones como una navaja a través de seda. No grité, no levanté el tono, simplemente hablé con una firmeza que me sorprendió a mí mismo y los dejó momentáneamente mudos. Se quedaron congelados en sus posiciones de ataque, claramente sorprendidos de encontrar resistencia donde esperaban sumisión. Carlos fue el primero en recuperarse, su cara pasando del rojo al púrpura con una velocidad alarmante. «¿Perdón?», preguntó como si no hubiera oído bien, como si la idea de que yo pudiera darles una orden fuera tan absurda que necesitaba confirmación. «¿Perdón? No estás en posición de dar órdenes, amigo. No después de lo que hiciste hoy. No después de dejarnos tirados como si fuéramos basura. Esta es mi casa», repetí, sin moverme del marco de la puerta, manteniendo una calma que empezaba a asustarme porque se sentía demasiado natural, demasiado correcta. «La casa que pagué con mi trabajo, que mantuve con mi esfuerzo, donde vivo con las reglas que yo decido. Y quiero que se vayan. Ahora mismo». Cecilia dio un paso hacia mí, con esa condescendencia refinada que había perfeccionado después de décadas mirando por encima del hombro a gente como yo, a gente que trabajaba con las manos, que sudaba para ganarse la vida, que no tenía títulos universitarios colgados en las paredes. «Daniel, claramente no entiendes la magnitud de tu error», dijo, hablándome como si fuera un sirviente particularmente lento. «No entiendes con quién estás tratando. Mi marido tiene contactos en toda la ciudad, contactos empresariales, sociales, políticos. No puedes tratar así a personas como nosotros y pensar que no habrá consecuencias. Hay formas de hacer las cosas, protocolos, y tú los has violado todos». «Esto era una lección», la interrumpí sosteniéndole la mirada sin parpadear, disfrutando de cómo su expresión de superioridad se desmoronaba. Una lección sobre su arrogancia excesiva, sobre cómo tratan a la gente que consideran inferior, sobre lo que pasa cuando confunden la bondad con la debilidad. Ayer me dijeron que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia incomodaba a sus delicadas sensibilidades. Hoy descubrieron que las consecuencias de esa decisión van en ambas direcciones. La boca de Isabela se abrió como si fuera a gritar, pero ningún sonido salió.
Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente sin palabras, incapaz de procesar la idea de que alguien, a quien consideraba completamente domesticado, pudiera morderle la mano de esta manera. ¿Una lección?, preguntó al fin, con una voz que temblaba entre la rabia y la incredulidad. ¿Quién te crees que eres para enseñarle nada a nadie? No eres nadie, Daniel. Eres Soy alguien que por fin dejó de ser su cajero automático y su chofer. Completé por ella, apartándome del marco y abriendo la puerta de par en par para facilitar su salida. Soy alguien que durante 5 años mantuvo su casa, pagó sus facturas y aguantó sus insultos porque creía que era lo correcto, porque pensaba que la familia lo justificaba todo. Pero ustedes me enseñaron ayer que no somos familia, que nunca lo fuimos realmente. Así que la lección ha terminado. Pueden irse. Carlos me señaló con el dedo, temblando de furia contenida, pero no se atrevió a tocarme. Algo en mi expresión, algo en la manera en que lo miraba sin miedo ni vergüenza, lo mantuvo a distancia segura. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo», dijo, escupiendo las palabras como amenazas. «Llevo en esta ciudad más tiempo del que tú llevas respirando. Conozco gente importante, gente que puede hacerte la vida muy, muy difícil. Con una llamada puedo cerrar todas las puertas que se te ocurra abrir». «¿Eso es una amenaza, señor Jiménez?», pregunté, casi divertido por el cliché de película barata en que se estaba convirtiendo la escena. «Es una promesa», gruñó, acercándose un paso. «¿Crees que abandonar a una pareja mayor en un aeropuerto, tratarnos como si fuéramos mendigos esperando limosna, es algo que puedes hacer sin consecuencias? Vas a aprender lo equivocado que estás. Voy a asegurarme personalmente de que lo aprendas». Cecilia asintió detrás de él, recuperando algo de su compostura aristocrática, ahora que su marido había tomado el control de la situación, ahora que podía refugiarse en su sombra en lugar de enfrentarme directamente. «En efecto», añadió con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Las acciones tienen consecuencias, Daniel, y las tuyas van a ser muy públicas. Todo Monterrey va a saber qué clase de persona eres realmente». «Papá, vámonos», intervino Isabela, tirando del brazo de su padre con urgencia. «Este viejo patético no merece más de nuestro tiempo. Ya encontraremos la manera de hacerle pagar por esto. Salieron de mi casa como un ejército derrotado que pretende no serlo, con la espalda rígida y los movimientos bruscos de quienes no están acostumbrados a perder». Pero Carlos se volvió una última vez en el umbral, su silueta recortada contra las luces navideñas del porche del vecino. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, y había algo en su voz que ya no era rabia, sino algo más frío, más calculado. «Te lo garantizo». Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo con un clic que resonó en el silencio de la casa como un punto final. Desde la ventana del salón los vi subir al coche de renta, todavía discutiendo mientras Carlos gesticulaba y Cecilia hablaba por teléfono con alguien, probablemente ya movilizando sus contactos. Se perdieron en la oscuridad de diciembre y la calle volvió a quedar tranquila, solo las luces navideñas parpadeando en casas donde la gente celebraba sin dramas ni amenazas. La casa se sintió más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha invisible que empezaba por fin a desaparecer, como si el aire mismo fuera más fácil de respirar ahora que se habían ido. Pero sus palabras se quedaron flotando en el silencio. Consecuencias públicas, gente importante, contactos. Carlos Jiménez no era un hombre que amenazara en vacío. Había construido toda su carrera bancaria sobre la base de hacer que las cosas sucedieran, de mover los hilos correctos en el momento preciso. Si decía que iba a hacerme pagar, probablemente ya tenía un plan formándose en su cabeza, probablemente ya sabía exactamente qué palancas mover para causarme el máximo daño posible. Volví al salón, recogí mi taza de té ya frío y la sostuve entre las manos mientras pensaba. Por primera vez desde que empezó todo este enfrentamiento,
Sentí algo parecido a la preocupación, una sombra de duda sobre si había calculado bien mis movimientos, sobre si estaba preparado para lo que vendría. Pero la preocupación estaba ahogada por algo mucho más fuerte, algo que burbujeaba en mi pecho como champán en Nochevieja: anticipación. Si querían guerra iban a tenerla, y yo llevaba 5 años acumulando munición. Los días siguientes pasaron en una calma extraña, esa quietud que precede a las tormentas. Retomé rutinas que había abandonado: caminatas matutinas por el parque, café en la terraza del Sanborns, donde solía ir con María, visitas a la tía Rosa que llevaba meses posponiendo, porque siempre había alguna emergencia de Miguel que atender. Rosa, la hermana mayor de mi padre, tenía 92 años y una lucidez que ponía en vergüenza a gente de la mitad de su edad. «Mira quién decidió acordarse de que tiene familia», me dijo cuando aparecí en su puerta con una caja de los polvorones que le gustaban. «¿Ya te cansaste de ser el banco de tu hijo?». La noticia le había llegado, por supuesto. En Monterrey todo se sabe, especialmente cuando involucra a familias conocidas y dramas navideños. Le conté todo mientras tomábamos café en su salón lleno de plantas y fotos antiguas, desde la conversación con Miguel hasta la visita furiosa de los Jiménez. «Bien hecho», dijo cuando terminé, asintiendo con aprobación. «María estaría orgullosa. Llevaba años diciéndote que esa mujer era una víbora, pero nunca me escuchabas». «Pensaba que exagerabas», admití. «Pensabas que el amor de madre te cegaba a los defectos de tu nuera», me corrigió. «Pero yo veía claro, esa familia nunca te quiso por lo que eres, solo por lo que podías darles. Ahora prepárate, porque gente como los Jiménez no pierde sin cobrar venganza». Tenía razón, por supuesto. 3 días después de la confrontación, mientras disfrutaba de mi café matutino y hojeaba el Diario de Monterrey como cada mañana, vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: «Empresario de Monterrey abandona a pareja mayor en el aeropuerto durante tormenta navideña». Me quedé inmóvil, la taza suspendida a medio camino de mis labios, procesando lo que estaba viendo. Allí estaba yo, en blanco y negro borroso, en una foto vieja que debieron sacar de algún archivo de la empresa, de algún evento de hace años donde aparecía más joven y más gordo y completamente inconsciente de que algún día esa imagen se usaría para destruirme. Debajo de la foto, una historia cuidadosamente construida que me heló la sangre y luego me encendió el carácter de una manera que no había sentido en décadas. Carlos y Cecilia Jiménez, de visita en la ciudad para pasar las fiestas navideñas con su familia, fueron abandonados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey durante más de 4 horas el domingo pasado, cuando el familiar Daniel Flores no se presentó al servicio de recogida que había acordado previamente. La pareja, ambos de más de 60 años, esperó en condiciones difíciles mientras se emitía una alerta de tormenta invernal en la región, sin poder comunicarse con el señor Flores, quien aparentemente había decidido ignorar sus llamadas telefónicas. ¿Alerta de tormenta invernal? Aquel día habían sido 20 y tantos grados centígrados y sol radiante, el típico invierno regiomontano que haría reír a cualquiera que viniera de climas realmente fríos. El artículo seguía, cada párrafo más indignante que el anterior. «No podíamos creer que alguien nos tratara de esta manera», declaraba Carlos, identificado como ejecutivo bancario retirado con una distinguida carrera de 40 años. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca contestó. Nos vimos obligados a tomar un taxi en condiciones de clima adverso, lo cual a nuestra edad no es solo descortés, sino potencialmente peligroso. El artículo incluía preocupaciones de fuentes anónimas sobre mi supuesto patrón de comportamiento errático y mi posible deterioro mental, insinuaciones sobre problemas financieros y aislamiento social desde la muerte de mi esposa. Carlos se había pintado a sí mismo y a Cecilia como víctimas indefensas de un anciano cruel que había perdido la razón sin motivo aparente, 2 turistas vulnerables abandonados a su suerte por alguien en quien habían confiado. Ni una palabra sobre la cena de Navidad a la que me habían prohibido asistir, ni una pista de los años de explotación económica que habían drenado mis ahorros.
ni una mención de los insultos sobre María, sobre mi tipo de comida, sobre mi falta de refinamiento para compartir mesa con gente tan cultivada. Nada de contexto, nada de matices, solo yo convertido en el villano de una historia donde los verdaderos villanos se presentaban como mártires. La firma era de Patricia Moreno, editora de la sección de estilo de vida. No conocía el nombre personalmente, pero reconocí la jugada. Carlos había usado sus contactos bancarios, su red de favores acumulados durante 40 años, moviendo dinero de otros, para colocar esa historia exactamente donde pudiera causar más daño. En las páginas que leían sus vecinos, sus conocidos, la gente del club de campo y la asociación empresarial. Un ataque quirúrgico a mi reputación, diseñado para aislarme socialmente antes de que pudiera contar mi versión de los hechos. Dejé la taza sobre la mesa y releí el artículo completo 3 veces, memorizando cada mentira, cada omisión, cada manipulación cuidadosamente calibrada. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí un respeto frío por mis oponentes, un reconocimiento de que no eran simplemente niños ricos haciendo berrinches, eran estratégicos, calculadores, despiadados. Entendían perfectamente que en una ciudad como Monterrey la reputación lo era todo, que un solo artículo bien colocado podía destruir décadas de trabajo honesto, de relaciones construidas ladrillo a ladrillo. Habían declarado guerra total, y la habían declarado primero, aprovechando que yo no tenía sus conexiones mediáticas ni su práctica en el arte de la manipulación pública. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado al enemigo. Habían asumido que el hombre que aguantó 5 años de abusos en silencio seguiría callado mientras lo destruían, que el viejo patético no tenía recursos ni inteligencia para contraatacar. Abrí mi portátil y la mesa de la cocina se transformó en centro de operaciones. Empecé a escribir nombres en el buscador, tirando de hilos, conectando puntos. Carlos Jiménez y sus 40 años en el Banco Nacional del Norte, sus posiciones en el club de campo, sus cargos en la Asociación de Empresarios. Cecilia Jiménez y su Instagram cuidadosamente curado, lleno de fotos de vacaciones en Marbella, comidas en restaurantes con estrellas, vestidos de diseñador en eventos benéficos. Isabela y su Facebook plagado de publicaciones sobre su hermoso hogar y su cocina soñada, etiquetando restaurantes caros en las mismas semanas en que yo cubría sus servicios básicos. El perfil de LinkedIn de Miguel me dio la pieza final. Entre sus conexiones recientes aparecía Patricia Moreno, la misma periodista que había firmado el artículo. La conexión se había establecido 3 días antes de la publicación, justo el tiempo necesario para coordinar una historia, verificar detalles, darle el barniz de legitimidad que necesitaba para pasar el filtro editorial. Me recliné en la silla y observé toda la información desplegada en la pantalla como un general estudiando el mapa del campo de batalla. Habían cometido 3 errores graves que iban a costarles caro. Primero, me habían subestimado por completo, asumiendo que su víctima de siempre seguiría siendo víctima para siempre. Segundo, habían hecho público su ataque, llevando el conflicto a un terreno donde yo también podía jugar, donde las reglas no las dictaban ellos solos. Y tercero, el error más grave de todos, habían documentado obsesivamente su vida de privilegios en redes sociales, creando sin saberlo un catálogo perfecto de su hipocresía, un registro público de cada euro gastado en lujos mientras yo comía sándwiches de crema de cacahuate. Si querían jugar al ajedrez mediático, iba a enseñarles cómo jugaba un estratega de verdad. Pasé los siguientes días construyendo mi caso con la meticulosidad de un abogado preparando un juicio. Estados de cuenta ordenados por fecha, con cada transferencia resaltada en amarillo fluorescente. Recibos y facturas en orden cronológico, mostrando el patrón implacable de mi apoyo financiero, el enganche de la casa, las remodelaciones, los electrodomésticos, los préstamos de emergencia que nunca se devolvieron. Capturas de pantalla de sus redes sociales, impresas en color, mostrando las joyas de Isabela, sus bolsos de diseñador,
las vacaciones en playas exclusivas, todo fechado y contextualizado para coincidir con los momentos en que yo estaba recortando mi presupuesto de comida para cubrir sus caprichos. Preparé 12 copias de todo, una para cada invitado a la cena de Navidad según el evento de Facebook que Isabela había publicado con su entusiasmo habitual. La cena donde yo no era bienvenido, pero de la que tenía la lista completa de asistentes gracias a su incapacidad de mantener nada privado. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, con nubes bajas que prometían lluvia sin llegar a cumplir, ese invierno regiomontano que te mantiene en suspenso. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje, el azul marino que había llevado al funeral de María y que solo sacaba del armario para ocasiones importantes. Aquella noche sería importante. Aquella noche me despediría del hombre que había sido un felpudo durante 5 años, del padre que confundió el amor con la sumisión, del viudo que buscaba familia en gente que solo quería su dinero. El maletín estaba listo junto a la puerta, lleno de verdades que nadie quería oír, pero que todos iban a escuchar. A las 6:30 de la tarde metí todo en la camioneta y conduje hacia la colonia privada de Lomas del Río, donde la casa de Miguel brillaba con luces navideñas importadas y coches de lujo llenaban la entrada como un escaparate de éxito ajeno. A través de las ventanas del comedor pude ver siluetas moviéndose, Isabela en su elemento, jugando a la anfitriona perfecta en la casa que mis sacrificios habían hecho posible. Aparqué en la calle, bajo un árbol cuyas ramas desnudas proyectaban sombras sobre el capó, y miré el reloj del tablero. 6:45, hora perfecta. Lo bastante tarde para que todos los invitados estuvieran sentados, probablemente a mitad del primer plato, atrapados por la cortesía social en sus sillas. Lo bastante temprano para que nadie pudiera escapar con la excusa de tener que irse, para que tuvieran toda la velada por delante sabiendo lo que ahora sabían. La puerta principal no tenía seguro, por supuesto. Isabela siempre presumía de que su colonia era tan exclusiva, tan vigilada, que no necesitaban preocuparse por cerrojos como la gente de barrios peligrosos. Otra de sus pequeñas crueldades cotidianas, otra forma de recordarme que yo venía de un mundo que ella consideraba inferior. Giré el pomo y la puerta se abrió sin resistencia, como si la casa misma me estuviera invitando a entrar. El aire caliente me golpeó primero, cargado de aromas de comida cara y perfumes de diseñador. Luego llegaron las voces, ese murmullo elegante de conversación de sobremesa, risas educadas, el tintineo de copas de cristal. Caminé por el pasillo que conocía tan bien, pasando junto a las fotos donde mi cara había ido desapareciendo progresivamente, junto al armario de abrigos que costaban más que mi coche, hacia el comedor donde toda la familia perfecta estaba reunida, celebrando sin mí. Y entonces le dije, en mi familia no hacemos las cosas así. Iba contando Cecilia cuando entré, su voz de miel venenoso resonando sobre las risas de los demás. En nuestra familia tenemos estándares, tradiciones que mantenemos sin importar. Dejó de hablar cuando me vio aparecer en el umbral del comedor. 12 caras se volvieron hacia mí al unísono, algunas sorprendidas, otras directamente horrorizadas, ninguna feliz de verme. Isabela se quedó congelada con la copa de vino a medio camino de los labios, el color drenándose de su rostro maquillado. Miguel palideció tanto que pensé que iba a desmayarse sobre su plato de pavo. Carlos y Cecilia me miraban como si acabaran de ver a un fantasma particularmente inoportuno, alguien que debería haber tenido la decencia de quedarse muerto y enterrado. Buenas noches a todos, dije con una calma que no sentía, pero que proyecté con toda la convicción de mis 62 años de experiencia. Espero que no les moleste que me una a su celebración de Navidad. Después de todo, he contribuido bastante a hacerla posible. Isabela fue la primera en encontrar su voz, aunque salió estrangulada, irreconocible. Daniel, esto es completamente inapropiado. No fuiste invitado. Tienes que irte ahora mismo antes de que causemos una escena. En realidad, respondí,
colocando el maletín sobre la consola de mármol que había pagado junto con todo lo demás. Creo que sus invitados merecen saber la verdad sobre quién ha financiado esta cena, esta casa y el estilo de vida que ustedes presumen como propio. Una mujer que no reconocí, probablemente una de las amigas de Cecilia de las comidas benéficas, se inclinó hacia adelante con expresión curiosa, mezclada con el morbo de quien presiente un espectáculo. ¿De qué está hablando? ¿Quién es este señor? Daniel está... Isabela buscaba palabras, las manos temblando sobre el mantel. Daniel está teniendo algún tipo de episodio. No está bien. Miguel, por favor, llama a alguien. Llama a seguridad. Llama a la policía. Llama a quien sea. Pero yo ya estaba dando la vuelta a la mesa, dejando un paquete de documentos frente a cada invitado, como un camarero sirviendo el plato principal de una cena que nadie había ordenado. Aquí tienen los registros bancarios de los últimos 5 años. Expliqué con tono casi conversador, el mismo tono que usaría para explicar el menú del día. 60 transferencias mensuales de $2.800, sumando más de 168.000 solo en pagos de hipoteca. Sin contar el enganche inicial de 47.000, la remodelación de la cocina de 18.000, el mobiliario, los electrodomésticos, los préstamos que nunca se devolvieron. Todo lo que ven a su alrededor, señalé con un gesto amplio las cortinas de seda, los candelabros de cristal, la mesa de madera noble, tiene mi nombre en la factura original. La sala se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el ruido de hojas pasando. 12 personas empezaron a revisar los documentos con expresiones que iban de la curiosidad al asombro al horror, siguiendo las fechas, las cantidades, las pruebas irrefutables de mi generosidad y de la voracidad de sus anfitriones. Esto es, empezó un hombre canoso con suéter caro, mirando un extracto bancario donde mi nombre aparecía junto a cifras de 5 dígitos. Escandaloso, terminó la mujer frente a él, la de las perlas. Isabela, ¿por qué nunca mencionaste nada de esto? ¿Por qué dejaste que pensáramos que ustedes... El control perfecto de Isabela se resquebrajaba visiblemente, grietas apareciendo en la máscara de anfitriona sofisticada que había construido con tanto cuidado. Es más complicado de lo que parece, balbuceó, las manos moviéndose sin dirección. Daniel quiso ayudarnos, insistió en ayudarnos. Nosotros nunca se lo pedimos explícitamente. Fue su decisión. En realidad, la interrumpí, sacando las copias del artículo del periódico. Ya que estamos aclarando cosas, hablemos también de esto. Fui colocando copias del recorte sobre la mesa, observando cómo las caras cambiaban al reconocer el titular. El mismo artículo que había circulado por toda la ciudad. La misma historia que había pintado a los Jiménez como víctimas indefensas y a mí como un monstruo senil. Vamos a hablar de manipulación mediática, continué. El señor Jiménez usó sus contactos bancarios para colocar esta historia en el periódico. Fíjense en cómo me describen: comportamiento errático, posible deterioro mental. Abandonó a ancianos en medio de una tormenta. Hizo 30 grados ese día. Aclaré para los que no habían seguido el clima. Sol radiante, ni una nube. La tormenta invernal existe solo en la imaginación de quien escribió esto. El señor del suéter caro levantó la vista del periódico con expresión turbada. Carlos, ¿qué significa esto? El artículo dice que los dejaron en condiciones peligrosas, pero si el clima era... Carlos se había puesto rojo, luego púrpura, un color alarmante que hacía preocuparse por su presión arterial. Este hombre está mintiendo, dijo, aunque su voz ya no tenía la autoridad de antes. Está claramente perturbado, como indica el artículo. Ha venido aquí a sabotear una reunión familiar porque no puede aceptar que lo excluyeran de la Navidad. Terminé por él. Exacto. Esa es la parte que falta en su artículo tan objetivo. Fui excluido de esta cena porque, según me explicó su hija por teléfono, mi presencia incomodaba a ustedes. Mi tipo de comida, mi falta de refinamiento.
mi incapacidad de mantener conversaciones sobre Marbella y literatura francesa. No era lo bastante sofisticado para compartir la mesa que yo mismo había pagado. La señora de las perlas miró a Cecilia con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido al asco. «Cecilia, dime que eso no es verdad. Dime que no excluiste a este hombre de la Navidad familiar después de todo lo que aparentemente ha hecho por ustedes». El silencio de Cecilia fue más elocuente que cualquier respuesta. Su cara perfectamente maquillada se había convertido en una máscara rígida, incapaz de encontrar una salida elegante de la trampa en la que ella misma se había metido. Y cuando decidí que ya no iba a seguir siendo su chofer personal además de su banco personal, continué. Cuando me negué a ir a recogerlos al aeropuerto después de que me dijeran que no era digno de sentarme a su mesa, entonces sí tuvieron tiempo y energía para llamar a sus contactos y plantar una historia que me pintara como el villano. «Nos dejaste tirados», intervino Isabela, aferrándose a lo único que podía usar como defensa. «Prometiste recogerlos y nos dejaste tirados. Eso es lo que hiciste». «No prometí nada», respondí con calma. «Tú asumiste que yo obedecería, como siempre. Asumiste que el hombre manso», usé sus propias palabras con precisión quirúrgica, «haría lo que le ordenaran sin cuestionar. Te equivocaste». El término «hombre manso» resonó en la sala como una bofetada. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas, procesando no solo la información de los documentos, sino la dinámica de desprecio que acababan de presenciar confirmada en tiempo real. «Esto es inadmisible», dijo Carlos, levantándose de la silla con movimientos rígidos. «Venir aquí, a nuestra casa, a calumniar a nuestra familia frente a nuestros amigos». «Es mi casa», lo interrumpió Miguel, y todas las cabezas se volvieron hacia él. Era la primera vez que hablaba desde que yo había entrado, y su voz sonaba extraña, como la de alguien que acaba de despertar de un sueño largo y desagradable. «Técnicamente es mi casa, y mi padre tiene derecho a estar aquí, más derecho que nadie en esta mesa, si somos honestos». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Carlos miró a su yerno con una mezcla de traición y furia que prometía represalias futuras, pero Miguel no apartó la vista. «Papá tiene razón», continuó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «En todo. Los pagos, el dinero, la forma en que lo hemos tratado. Todo es verdad y yo lo permití. Lo permití porque era más fácil que enfrentar la realidad». Isabela le lanzó una mirada asesina. «Miguel, ¿no es el momento de...?» «¿No es el momento?» La voz de Miguel subió de tono por primera vez. «¿Cuándo es el momento entonces? ¿Después de que mi padre muera solo en su casa porque lo excluimos de todo? ¿Después de que publiquen otro artículo llamándolo loco? Mi padre ha mantenido esta familia a flote durante 5 años, mientras nosotros fingíamos que nos lo habíamos ganado solos, y nuestra forma de agradecerle fue prohibirle venir a cenar en Navidad». La tensión en la sala había llegado a un punto de ebullición. Algunos invitados parecían querer desaparecer bajo la mesa, otros observaban el drama con ese interés morboso que reservamos para los accidentes de tráfico. La señora de las perlas fue la primera en reaccionar. «Creo que deberíamos irnos», dijo, levantándose con dignidad. «Esto claramente es un asunto familiar que necesitan resolver en privado». «No», dije, levantando una mano. «Por favor, quédense. Esto es lo último que tengo que decir y luego me iré». Los invitados se quedaron en sus sitios, más por curiosidad que por otra cosa. Me dirigí a todos ellos, a esos desconocidos que ahora conocían mis secretos financieros y los de la familia que me había rechazado. «Vine aquí esta noche porque quería que supieran la verdad antes de volver a leer mi nombre en algún periódico», dije, «porque los Jiménez tienen conexiones y recursos que yo no tengo y seguramente encontrarán otras formas de atacar mi reputación. Pero ahora ustedes saben quién soy realmente. Ahora saben quién pagó esta casa, esta cena, este estilo de vida.
y ahora saben qué clase de personas son sus queridos amigos. Miré directamente a Carlos, que había vuelto a sentarse con expresión de piedra. La próxima vez que plante una historia sobre mí en el periódico, señor Jiménez, recuerde que hay 12 personas aquí que conocen la verdad. 12 personas que pueden compartir esa verdad con otros. Usted podrá tener contactos en la banca y en los medios, pero yo tengo algo más poderoso. Tengo razón. Cerré el maletín vacío y me alisé la corbata con calma. Disfruten el resto de su cena, añadí. Es la última que financiaré. Feliz Navidad. Me giré hacia la puerta, escuchando cómo la explosión empezaba a mi espalda. Voces alzadas, preguntas superpuestas, el ruido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real. Oí a Cecilia intentando explicar, a Carlos amenazando con demandas, a Isabela llorando de rabia, a Miguel tratando de calmar a todos sin éxito. Fue la música navideña más hermosa que había escuchado en mi vida. Salí a la noche fría de diciembre y respiré profundo, llenando los pulmones de aire limpio después de horas en esa atmósfera viciada de mentiras y pretensiones. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban ajenas al drama que acababa de desarrollarse, familias normales celebrando fiestas normales donde nadie era excluido por no ser lo bastante refinado. Subí a mi camioneta y arranqué, dejando atrás el resplandor de la casa que había pagado pero que nunca había sido mía. Las semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. El artículo del periódico perdió fuerza cuando varios de los invitados a la cena empezaron a contar su propia versión de los hechos a sus círculos sociales. Monterrey es una ciudad grande pero con alma de pueblo. Los rumores viajan rápido y las verdades incómodas viajan más rápido todavía. La narrativa de los Jiménez como víctimas inocentes se desmoronó cuando la gente empezó a preguntarse por qué un hombre mentalmente inestable tendría 5 años de transferencias bancarias perfectamente documentadas, por qué una familia agradecida excluiría a su benefactor de la cena de Navidad. Carlos intentó plantar otras historias, pero los periodistas que contactó habían oído rumores sobre la cena de Nochebuena y no querían arriesgarse a publicar algo que pudiera resultar embarazoso. La maquinaria de contactos y favores que había funcionado tan bien durante 40 años empezó a atascarse, oxidada por la exposición a una verdad que no podía manipularse. La carta de ejecución hipotecaria llegó un martes de marzo, por mensajería certificada. 3 meses de pagos atrasados, $8.400 de deuda acumulada, 14 días para regularizarse o enfrentar la pérdida de la propiedad. La leí con el mismo interés con el que lees sobre desastres naturales en países lejanos, información relevante, pero que ya no me afectaba personalmente. El teléfono había sonado docenas de veces en esas semanas, números que reconocía y bloqueaba sistemáticamente. Isabela había intentado varios acercamientos, desde mensajes de voz suplicantes hasta amenazas veladas, pasando por falsos intentos de reconciliación que transparentaban su verdadero objetivo a kilómetros de distancia. Carlos y Cecilia habían regresado a Ciudad de México, aparentemente incapaces de enfrentar la vergüenza social que su propia estrategia había generado, y Miguel había tardado 97 días en tragarse el orgullo y aparecer en mi puerta. Llegó un jueves por la tarde, cuando el sol de primavera empezaba a calentar las calles de Lomas del Sur y los árboles mostraban los primeros brotes verdes después del invierno. Abrí la puerta y me encontré a un hombre que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Ojeras profundas, el traje arrugado como si hubiera dormido con él. Ese olor particular de la desesperación que ninguna colonia cara puede disimular. Ya no era el hijo seguro de sí mismo que me había expulsado de su Navidad. Era alguien que había llegado al fondo y estaba tanteando el suelo con los pies, buscando algo sólido donde apoyarse. «Papá», dijo, y la palabra sonó diferente en su boca, más pequeña, más honesta. «Tenemos que hablar». Lo dejé pasar y observé cómo miraba mi casa con ojos nuevos, registrando los cambios que había hecho en los últimos meses.
La cocina renovada con electrodomésticos que funcionaban, las paredes pintadas de colores que María habría aprobado, los muebles nuevos que por fin me había permitido comprar ahora que mi dinero era solo mío. «Bonito lugar», murmuró, tocando el respaldo del sofá nuevo, como si necesitara confirmar que era real. «Es lo que pasa cuando gastas tu dinero en ti mismo en vez de en gente que no lo aprecia», respondí sin crueldad, simplemente constatando un hecho. «¿Quieres café?», negó con la cabeza y se sentó en el borde del sofá, como si no se atreviera a acomodarse, como si sentarse completamente fuera a reclamar un derecho que ya no tenía. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con 5 años de errores y meses de distancia, lleno de todas las conversaciones que deberíamos haber tenido y nunca tuvimos. «Papá, necesito que sepas lo mucho que siento todo», empezó, mirándose las manos como si las palabras estuvieran escritas allí. «Lo de la cena, lo del periódico, la manera en que Isabela te trató, la manera en que yo permití que te trataran. Todo, lo siento todo». «Continúa», dije sin darle el perdón fácil que estaba buscando, sin facilitar su camino hacia la redención. «Yo no sabía lo del periódico», continuó, levantando la vista para encontrar mis ojos. «Te lo juro por la memoria de mamá. Cuando me enteré de que Carlos había plantado esa historia, de las mentiras que había contado sobre ti, de cómo había manipulado todo para hacerte quedar como un loco». Se pasó las manos por el pelo con gesto desesperado. Me di cuenta de con qué clase de gente me había aliado, de a quién había elegido por encima de mi propio padre. La mención de María tensó algo en mi pecho, pero mantuve la expresión neutra. «¿Y qué decían de tu madre exactamente?». «Necesito saberlo todo». Miguel cerró los ojos un momento, como si las palabras le causaran dolor físico al pronunciarlas. «Que ella sabía cuál era su lugar mejor que tú, que entendía los límites, que tenía la humildad de no aspirar a cosas que estaban fuera de su alcance. Cecilia lo dijo una vez en la cena, pensando que yo no escuchaba. Y yo no dije nada. No la defendí. No te defendí a ti. No hice nada». «Tendrías que haberlo hecho», dije simplemente, sin rabia pero sin concesiones. «Lo sé. Dios mío, lo sé». Nos quedamos mucho rato en silencio, con el peso de los años flotando entre nosotros como polvo en un rayo de sol. Afuera, el vecino cortaba el césped con ese zumbido constante que significa normalidad, vida cotidiana, cosas que siguen adelante sin importar los dramas privados que ocurren puertas adentro. «La casa va a ejecución hipotecaria», dijo Miguel al fin mirando al suelo. «Recibimos la notificación hace 2 semanas. No podemos pagar los atrasos, no podemos mantener las cuotas sin tu ayuda. Isabela ha tenido que devolver la mitad de su ropa, hemos cancelado las tarjetas, vendido el coche nuevo, y aún así no alcanza». «Lo sé», respondí. «He visto las notificaciones legales». «¿Las has visto?». Me miró con algo parecido a la esperanza. «Las he visto y las he ignorado, igual que tú ignoraste mi dignidad durante 5 años». La esperanza se apagó en sus ojos tan rápido como había llegado. «Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el estatus, el respeto de la gente. Isabela ya no me mira igual. Creo que está empezando a darse cuenta de que sin tu dinero no soy nada de lo que ella pensaba que era. Sus padres no nos hablan desde la cena de Navidad. No sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a salir de esto». «Lo averiguarás», dije sin crueldad pero sin compasión mal entendida. «Igual que yo aprendí a vivir sin un hijo que me respetara. Igual que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con gente que me consideraba inferior. Igual que aprendí que el amor de un padre puede sobrevivir a casi cualquier cosa, pero el respeto propio es algo que nadie debería sacrificar, ni siquiera por su familia». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, de esas que salen cuando ya no queda energía ni para sollozar. «Te perdí, ¿verdad?», susurró. «Los elegí a ellos por encima de ti, y ahora te he perdido para siempre. Eres todo lo que me queda de mamá, la única conexión real que tengo con lo que fuimos como familia,
y te empujé hasta que te perdí. Lo miré largo rato, viendo en él al niño que correteaba por estas mismas habitaciones, al adolescente que me pedía consejos sobre chicas, al adulto joven que me abrazó llorando el día que enterramos a María. Aquel hijo seguía ahí en alguna parte, enterrado bajo capas de ambición equivocada y elecciones cobardes. Miguel, dije por fin, no me perdiste, me entregaste. Hay una diferencia importante. Perderse implica un accidente, algo que ocurre sin intención. Tú me entregaste deliberadamente. Me cambiaste por la aprobación de gente que nunca te quiso realmente, que solo te quería por lo que podías darles, igual que tú me quisiste a mí por lo que podía darte. Asintió despacio, aceptando el golpe sin intentar esquivarlo. ¿Hay alguna forma en la que puedas perdonarme? ¿Alguna posibilidad de que podamos reconstruir algo de lo que destruí? Te perdoné hace meses, respondí, y era verdad. El perdón había llegado en algún momento de enero, silencioso como la nieve, mientras ordenaba los papeles de mi vida nueva. Pero perdonar no significa volver a como estábamos. No significa fingir que esto no pasó, que no me humillaste frente a toda la ciudad, que no dejaste que tu esposa me llamara hombre manso mientras tú callabas. Perdonar significa que ya no cargo con ese peso, que no dejo que la rabia me defina, pero no significa que vaya a volver a ser tu cajero automático, tu red de seguridad financiera, el padre que acepta migajas de atención a cambio de cheques mensuales. Entonces, ¿qué significa?, preguntó con la voz de alguien que genuinamente quiere entender, que está dispuesto a aprender aunque la lección duela. Me levanté y fui hasta la repisa de la chimenea, donde la foto de María compartía ahora espacio con una imagen nueva. Yo con Rosa y su familia en la comida de Pascua, rodeado de primos y sobrinos que me querían sin condiciones, la primera fiesta que había pasado en años con gente que genuinamente deseaba mi presencia. Significa que, si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero, respondí, mirando la foto mientras hablaba. Ladrillo a ladrillo, como yo construí mi negocio, como construí esta casa, como construí todo lo que tengo. Significa que mostrarás respeto en lugar de exigirlo, que valorarás mi presencia en lugar de tolerarla, que tomarás decisiones basadas en lo que es correcto y no en lo que te resulta cómodo o conveniente. Me giré para mirarlo directamente. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, tus suegros, quien sea, intente excluirme de una reunión familiar o hablar mal de tu madre o tratarme como si fuera menos que ellos, recordarás esta conversación. Recordarás quién estuvo a tu lado cuando no tenías nada y quién te abandonó cuando dejaste de ser útil. Recordarás quién se comportó como familia de verdad y quién solo actuaba el papel mientras le convenía. Asintió lentamente, y por primera vez desde que llegó, vi algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la comprensión real, no a la desesperación de quien busca una salida fácil. Quizá estaba empezando a entender que el respeto no viene incluido con el título de hijo, que se gana día a día con acciones y se pierde con una sola traición. ¿Y la casa?, preguntó después de un silencio largo, muy bajo, casi avergonzado de preguntar. La casa ya no es mi problema, respondí volviendo a sentarme. Eres un adulto, Miguel. Tienes 41 años, una educación universitaria, experiencia laboral. Resuélvelo como lo resuelve la gente adulta. Busca un trabajo que pague lo suficiente para tus gastos. Vende la casa y compra algo que puedas permitirte. Deja de vivir por encima de tus posibilidades, esperando que otros financien el déficit. Aprende a vivir con lo que ganas, no con lo que deseas. Se incorporó lentamente del sofá, y por primera vez desde que llegó, lo vi con la espalda recta, los hombros hacia atrás, algo parecido a la dignidad regresando a su postura. Tienes razón, admitió. En todo, sobre la casa, sobre Isabela, sobre mí. Tienes razón, y me ha costado perder todo para darme cuenta. Mejor tarde que nunca, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa, aunque nunca es tarde para empezar de nuevo. Caminó hacia la puerta
y se detuvo antes de salir, con la mano en el marco, mirándome con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, y vino a confesarme que había rayado el coche. Papá, por lo que valga, el día de la cena de Navidad, cuando te vi entrar con ese maletín y plantarte frente a todos ellos, exponiendo la verdad sin miedo, sin pedir perdón por existir, hizo una pausa buscando las palabras. Estaba furioso, estaba avergonzado, quería que te tragaras la tierra, pero también, en algún lugar muy adentro que no quería reconocer, estaba orgulloso de ti, orgulloso de que mi padre tuviera esas agallas, esa integridad. Lamenté no haber heredado nada de eso. Todavía puedes, respondí. La integridad no es algo con lo que se nace, es algo que se elige cada día. Elige bien mañana, y pasado, y todos los días que vengan después. Asintió una última vez y se fue, cerrando la puerta con suavidad detrás de él. Me quedé un momento en el silencio de mi casa renovada, escuchando el ruido de su coche alejándose, pensando en todo lo que habíamos dicho y en todo lo que quedaba por decir. No sabía si volvería, si realmente era capaz de cambiar o si solo estaba diciendo lo que creía que yo quería oír. Pero por primera vez en 5 años, esa incertidumbre no me pesaba. Había hecho mi parte, el resto dependía de él. Fui a la cocina y me serví un vaso del buen whisky, ese que ya no necesitaba reservar para ocasiones especiales, porque cada día de mi libertad era una ocasión especial. Salí al porche trasero, donde la primavera estaba llegando a Monterrey, con su promesa de flores nuevas y aire templado. En 4 meses cumpliría 63 años. María llevaba 8 años bajo tierra, 8 años de un duelo que había confundido con una excusa para abandonarme. Había desperdiciado 5 de esos años siendo un mártir para gente que no valoraba el sacrificio, construyendo una jaula dorada para otros, mientras yo me quedaba afuera mirando por los barrotes. No pensaba malgastar ni un día más. El teléfono vibró con un mensaje de Rosa. Comida el domingo en casa. Los niños quieren enseñarte sus proyectos del colegio y preguntarle al tío Daniel cómo se construye una casa. No aceptamos excusas. Sonreí y respondí inmediatamente. No me lo pierdo por nada del mundo. Llevo postre. Guardé el teléfono y me quedé mirando el atardecer, los colores pintando el cielo sobre los techos de Lomas del Sur, sobre una ciudad que seguía su ritmo sin preocuparse por los dramas de familias rotas y reconciliaciones inciertas. Había descubierto algo importante en estos meses. La familia de verdad no es la que te toca por sangre ni la que te impone el matrimonio de un hijo. La familia de verdad se encuentra entre personas que genuinamente quieren que estés ahí, que celebran tu presencia en lugar de tolerarla, que te valoran por quien eres y no por lo que puedes darles. Todo lo demás es teatro caro, y yo había terminado de comprar entradas para obras en las que ni siquiera me dejaban subir al escenario. El whisky me supo a libertad, a noches sin ansiedad financiera, a mañanas sin la presión de ser el sostén invisible de nadie. El futuro se veía exactamente tan brillante como yo estuviera dispuesto a construirlo y había descubierto que todavía me quedaba mucha construcción por delante. Si esta historia te ha gustado, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías aguantado tanto tiempo? ¿Habrías perdonado al final? Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en la pantalla de la izquierda. Nos vemos en el próximo video.